José Agüero Díaz es pastor de la Iglesia Bautista, una de las iglesias cristianas más difundidas en el mundo, y es además educador, maestro, y nos va a hablar de un tema que mucha gente quizá no está lo suficientemente edificado. El diputado del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia Sánchez Ramírez ha presentado un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Parece ser que el título está encaminado a encubrir un proyecto de mayor magnitud por la reacción que ha tenido en todos los sectores que tienen oposición al control natal en términos generales. Controles natales que en República Dominicana cada día son más claros. Hoy nosotros acabamos de ver una página digital que decía que la gestión diplomática es una nueva forma de diplomacia del gobierno de Estados Unidos. Eso lo dice la página digital de la pareja del embajador de los Estados Unidos. La Dice, gestión diplomática. una nueva forma de diplomacia. Lo que quiere decir que todas esas actividades en torno a presentarle al país y al mundo la relación entre personas del mismo sexo es algo normal, no es una casualidad. Para nosotros es una forma de control natal, la más elemental. Dos personas del mismo sexo no se reproducen. El aborto es la eliminación de un ser vivo en sus primeros días, no es un control natal. La toma de una pastilla que impide el encuentro de un óvulo o un espermatozoide es un control natal. En fin, hay diferentes formas de control natal, pero la mejor forma de controlar la natalidad es educar a las personas y decir, no queremos nuestras niñas estudiando, no embarazadas. Es la mejor forma. La reproducción humana es algo que el que diseñó la creación lo diseñó en interés de que los seres se reproduzcan. Naturalmente hay formas para controlar eso sin violentar esa disposición divina. Vamos a mezclar los tres temas, el tema legal, el tema religioso y el tema salud en un solo, y vamos a hablar con el profesor José Agüero para que nos cuente. Bienvenido, profesor, gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntenos primero en qué consiste el proyecto de Cristian. Adelante. Fue un proyecto que fue introducido al Senado en septiembre del año pasado y la finalidad que tiene es buena porque incluye el abordar unos problemas que nos están afectando a todos. El embarazo de adolescentes es el 25% de los partos que hoy en día se hacen es de adolescentes y a todos nos preocupa eso. Y yo pienso que es una buena iniciativa abordar eso. Ahora, la manera en que lo han hecho es con recetas extranjeras, no con recetas dominicanas. Y cuando estos dos diputados, también el diputado Hugo Núñez de la Vega es coautor de este proyecto, cuando ellos le entraron, uno de los aspectos que tenía, uno de los artículos que tenían, era aprobar la despenalización del aborto en los tres causales que originalmente introdujo el Poder Ejecutivo cuando se hizo las observaciones a la aprobación del Código Procesal Penal. Y ellos lo miraban como una forma de evitar que tantos adolescentes pudieran salir embarazadas. Más adelante, cuando se abocó al conocimiento de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en este año ya, ellos eliminaron ese artículo. Pero cuando el día 9 de julio de este año 2015, cuando conocemos por el periódico Diario Libre que el proyecto iba a ser conocido el martes 14 de julio de la semana pasada, el diputado Cristian decía en la reseña de Diario Libre que las tres causales de ese proyecto iban a ser introducidos. Nosotros teníamos el proyecto original
el proyecto que fue introducido en el 14 de septiembre del año 2014, y ese sí lo contemplaba. Más adelante, el que al final ellos introdujeron no incluía estos causales. El asunto está en que sí es bueno que se hable, como habla el proyecto, acerca de la educación. Yo creo que por ahí es donde debe andar. Claro, es un proyecto redundante por algunas razones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ya tiene un trabajo que está haciendo acerca de educación sexual para niños, niñas y adolescentes. Lo único que cuando aquí se tratan esos proyectos, no realmente lo hacen tan participativo como debería ser. Por ejemplo, este proyecto de la ley de salud sexual y reproductiva de los diputados Cristian y Hugo Núñez, este proyecto ellos parten de un seminario que hicieron aquí con unos enviados del gobierno de Cuba, o sea, personas cubanas, y también con la intervención de Profamilia. Y no se nota que hay una gran pluralidad de instituciones que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, Profesor, que queremos lo mejor para ellos. Profesor, cuéntenos sobre coincidencias y diferencias. ¿Qué tiene de bueno el proyecto? El proyecto específicamente. El proyecto tiene de bueno el hecho de que se esté abordando la educación, la problemática, primero, de los embarazos de adolescentes. Bien. Ese es lo primero. Y esa es una problemática que hay que abordar. ¿Y cómo lo están abordando? Bueno, ellos lo están abordando en el proyecto original. Era, número uno, abriendo las puertas para el aborto en adolescentes. Inclusive, hablando con algunas y muchas de esas... ¿En esa parte usted está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con ninguna forma de aborto, ni tampoco está de acuerdo a la Constitución. Entonces ellos abrieron la puerta para que las niñas y adolescentes que se tenga una puerta para abortar. Sí, ¿Qué otra variante tiene? La otra variante también es que uno siente que le quita, porque recuérdate que muchas de esas leyes se hacen con unos lenguajes muy genéricos que cuando llega el momento de la interpretación se puede prestar a cualquier cosa. Ese es el aspecto. Por ejemplo, este elemento de género es algo que en el mundo entero se está entrando para abrir la puerta a todo este tipo de situaciones con respecto a que no es solamente masculino y femenino, sino transgéneros, travestis y todo ese tipo de creencias, ¿verdad? Que ellos entienden que son preferencias, nosotros también creemos que son preferencias, pero yo no creo que se pueda legislar en favor de preferencias, en ninguna manera. Usted habló al principio de su participación, de que eso venía de afuera. ¿Usted cree que es un proyecto de la Embajada de Estados Unidos? Yo pienso que el proyecto comienza en Europa. Europa es donde los países nórdicos, sobre todo en la Europa un poco del norte, es la que comenzó con este tipo de enseñanzas para la eliminación o la prevención de más embarazos. Y recientemente salió un artículo en el periódico New York Times, de los que reproduce el periódico Listín Diario aquí los domingos, donde ellos ahora están preocupados porque las parejas propias de esos países no están teniendo niños y están animándolos a eso. Y hay países de Europa donde yo he estado, donde se le paga a las parejas para que puedan tener hijos. Sí, pero hay una persona que tiene mucha influencia en el mundo, que es una señora francesa, que hoy se desempeña como directora del Fondo Monetario Internacional, que ella propugna porque las parejas en Europa se reproduzcan porque se está envejeciendo el continente, pero por otra parte dice que en el resto del mundo hay que tomar medidas porque hay demasiado bocas que alimentar y tienen que haber menos bocas, no más alimentos, sino menos bocas. Pero es lo mismo que decía el señor doctor Negrovera. Todos estos problemas son desigualdades sociales que hay y la manera en que estos países que reciben la presión de los países más desarrollados, que reciben la presión de contribuir con su riqueza a los países pobres, lo que quieren es limitar esa población. Doctor, es que el mundo está lleno de retórica. Nosotros nos sentamos aquí y si yo le cuento las horas que ya nosotros tenemos en este espacio, hablando todos los días 3 horas y repitiendo esas 3 horas en la noche, 4, usted se va a sorprender. Ahora, acciones concretas
como la propuesta, es lo que va a regir la conducta. Lo que aprueben ahí en el Congreso es lo que va a pasar. Mire, por ejemplo, el aborto. Usted sabía que aquí se centra la ley en un caso excepcional, que es el peligro de la madre o el niño. La madre o el niño, eso es un caso que si usted va a las clínicas, no, deja la escuela y deja la iglesia y se va y le da seguimiento. Eso es un caso que aparece uno de cada... Claro, y con los avances de la claro, sonografía, claro. ya se puede decir que eso no existe. Claro. Eso de la madre o el niño. Eso no es verdad. Ese es el argumento para legalizar el procedimiento de que toda persona que es portadora de un ser humano, porque acuérdese, la mujer es dueña de su vagina, pero no de su útero. Bueno, tiene usted que decírselo allá, como habló en la inauguración de Darío Contreras. Sí. Usted también tiene que decir eso donde se ha escuchado, porque eso es lo que estamos hablando. El presidente la mujer también es portadora de un recipiente. Y el artículo 37 de la Sí. Constitución claramente lo dice, que tenemos, el Estado tiene que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte. Sí, pero cuando tú tienes una embajada que traza línea apoyada por la Unión Europea, nos da la sensación, pastor, de que nosotros estamos discutiendo, tirándole piedra a la luna, aquí no hay nada que hacer. ¿Y por qué si tenemos una posición tan fuerte contra la OEA, por la imposición que trata de hacer con el tema migratorio, por qué el gobierno no tiene esa misma oposición al embajador o a Europa o a las instituciones? Porque le tienen miedo a la visa. Doctor, mire, yo le voy a decir una cosa. En los matrimonios normales, que tienen cierto grado de educación, no tienen que ser universitarios, y una pareja se pone de acuerdo para unirse, dice, ¿vamos a tener hijos? Sí. Y ellos saben bien cómo se tienen hijos y cómo no se tienen hijos. Por eso les digo sin que necesidad de matar muchachos. hay muchos... Usted dice, mire, estas son las reglas para tener hijos. Y no. Mire, hay un caso que usted no vivió por su edad. Cuando el presidente Kennedy llegó al poder, se le hacía una crítica, que fue el primer católico que llegó a la presidencia. Y decían, él no es católico de verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque solamente tenía 2 hijos. Y decían, un católico no puede en 20 años tener 2 hijos solamente. Tiene que tener por lo menos 8 o 9. Y no es así. Puede tener 2 si lo planea sin tener que hacer un aborto. Usted puede tener diferencia. ¿Usted sabe cómo? Por ejemplo, en evitar que haya fecundación. Yo soy partidario de que eso sí se podría pensarse, de que evite que haya fecundación. Pero una vez hay fecundación, ya eso es otra, ya usted no es dueño del negocio. Y mire, dentro del artículo 37 de la Constitución, después que dice que el Estado tiene que velar de la vida desde la concepción hasta la muerte, luego inmediatamente en el artículo 37 dice que hay que evitar la pena de muerte. Y esa es una forma de pena de muerte. Yo a un no ser veo, humano que tiene sus derechos. La Constitución no prohíbe que vendan pastillas anticonceptivas en la farmacia. Usted y yo podemos estar en desacuerdo, pero no está prohibido. ¿Por qué no se promueve eso? Porque no es un interés específico en el aborto, en sacar a ese muchacho del vientre. Yo no me explico por qué. Hasta un morbo yo veo ahí, pastor. Bueno, usted sabe, nosotros los cristianos tenemos una concepción también espiritual del mundo y creemos, como dice la Biblia, que el hombre pecador va de mal en peor, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Eso es lo que la Biblia dice, el control que tiene el mal dentro del corazón del hombre. Pero yo ni siquiera, eso va a producir, yo ni siquiera me voy a lo religioso. Vámonos simplemente a lo social. Miren los europeos, se están poniendo viejas las personas. Necesitamos reproducción. Pero cuando Europa saca el cristianismo es que entra todo ese tipo de cosas, don Jolito. Toda la población, los 7 billones de personas en el mundo, tienen por creación una inclinación a lo espiritual. Y no tiene que ser el protestantismo. ¿Usted cree realmente, pastor, que hay diferencia entre la Oficina de Planificación y Familia y el rey Herodes? Bueno, no hay diferencia, tienen los mismos objetivos. Lo único que están, ¿verdad?, velados por otra cosa, el otro no, el otro para lo mí, hacía a punta de yo le digo, aunque el proyecto tiene cosas buenas, hay salud pública, educación, salud pública y educación
pueden legislar por eso. Para mí, ese proyecto de ley es innecesario, porque ese proyecto de ley tiene dos propósitos. Número uno, introducir el aborto como era el proyecto original. Y en segundo lugar, quitar el control y la autoridad de los padres sobre los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros estamos aquí en una etapa que ya es superada por otros países con respecto al tema del aborto, pero ahora en Europa y esos sitios están hablando de tratar de despenalizar muchas cosas que tienen que ver con los niños, como es la pedofilia. Porque quienes más están envueltos en la pedofilia son precisamente gente que está en el poder. Sí. Hay un artículo que salió sobre investigación sobre pedofilia en Inglaterra, y la mayoría de los pedófilos en Inglaterra son legisladores y son personas de poder. Lo que pasa es que la pedofilia está íntimamente ligada a la homosexualidad, que se refugian en la debilidad del niño para poder satisfacer. Pero le voy a hacer una confesión pública de por qué yo me opongo. Mire, nosotros fuimos educados en colegio católico y nos cantaleteaban el tema del aborto. Y yo le confieso que yo nunca estuve muy convencido, porque yo veía que un sacerdote, cuando le salía una muchacha embarazada, le daba un dinerito para que resuelva su problema por ahí. Y un hombre rico, casado, con buen nombre, que no quería repartir su herencia, cuando le salía una muchacha embarazada, decía, bueno, ve, resuelve ese problema, y le daba un dinerito. Y digo, caramba, pero cuántas dos posiciones raras en la que dicen una cosa y hacen otra. Pero me pasó una vez en el Hospital Gautier, había un equipo de cirujanos que trabajaban de 8 a 12 y que por la tarde ejercían la medicina en sus consultorios. Había uno que nosotros le jugábamos mucha broma, porque ese señor hacía abortos por la tarde. Él se sentaba en el balcón de su clínica, llegaba una muchacha, la muchacha, en vez del consultorio, la muchacha iba al balcón y decía, doctor, ¿cuántos meses tú tienes? Dice, ya voy para mi tercera falta. Ah, está bien. Prepárala. Y se pasaba la tarde, hacía 2 o 3 abortos, en ese momento se hacían a 25, a 50 pesos. Vivía de eso. Un día, en las bromas que le hacíamos, ocurrió algo que fue que me convenció que eso no es que no debe, no, que no puede ser. En la conversación le preguntamos, ¿y tú no tienes un dolor de conciencia de lo que tú haces? Dice, mira, te voy a confesar, cuando son en los 2 primeros meses, no. Pero cuando ya tienen más de 4 meses, que uno mete la cureta y tiene que sacar esos cartílagos, esos huesitos, a uno realmente le da un poquito de molestia a eso. Cuando yo me di cuenta que el aborto es matar una criatura, no tenía ningún tipo de discusión, doctor. Yo creo que hay que separar el problema religioso del problema poblacional, del problema educativo y del problema de justificar desviaciones sexuales, que ese proyecto no tiene que hablar ni de LGBT, ¿cómo se llama? Lesbianismo y transexualismo. Doctor, vaya a una manifestación de gay, ¿qué sentido tiene una serie de gente disfrazada de mujer y de hombre? ¿Para qué es eso? Lo que muestra es lo que, cuando yo estudié el DSM-4 en la universidad, en la UAS, el DSM-3 tenía... ¿Qué es eso, el manual de enfermedades mentales. Ya. Y incluía, el DSM-3 incluía la homosexualidad, incluía otros tipos de parafilias y enfermedades sexuales que tiene exhibicionismo. Cuando usted mira una marcha de esa, se va a dar cuenta de que son personas enfermas mentalmente. Ahí están todas las tipificaciones, aparecen de esas personas. Esas marchas. Aparecen todas. Eso es lo que no se quiere reconocer. Estamos diciéndole que preferencias sexuales, cuando originalmente se llamaban enfermedades mentales. Ahora, yéndonos a los religiosos, ¿cómo concibe el cristianismo en nosotros que entendamos a esas personas y que tengamos caridad con ellos y que lo entendamos? Que todas nuestras iglesias están llenas de esas personas que han llegado a un punto
de darse cuenta de que su conducta es pecado, como dice la Biblia, que es algo contra la naturaleza, como dice la Biblia en el libro de Romanos, y esas personas se han arrepentido de eso, como se arrepiente el ladrón, que tenemos iglesias en las cárceles. Yo voy con frecuencia a la cárcel, vamos con frecuencia a cualquier lugar donde hay personas que tienen conductas que no son las que Dios quiere, y los ayudamos en eso, le predicamos el Evangelio, le hablamos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y esas personas lo reconocen primero por la naturaleza. Entonces, de esos ¿por qué hechos. no hacemos una cosa? Lo dejamos por la libre en el Congreso, y que todo el que quiera hacer cosas que lo haga, y que se lo dejen a su conciencia. Pero eso es lo que ha pasado hasta ahora. Todo el mundo tiene una familia que es gay, tiene algún familiar gay, un primo, un sobrino, un tío. No, me refiero o al alguien. aborto. Bueno, ya el aborto. Que haga aborto el que quiera y que mate a quien quiera. No, Porque sabe, las mujeres te dicen a ti, mi barriga es mía. No, pero yo no puedo legislar en favor de algo que es contra la ley y en contra de la naturaleza. O sea, Tú no le puedes decir eso es pecado. En el Congreso no se habla de pecado, se habla de ley. Pero por eso cuando vamos con la Constitución y vamos también como con los usos y costumbres naturales. O sea, que el que cree en la evolución cree que el mundo tiene millones de años. Usted tiene y eso se ha Estados Unidos. respetado. Estados Unidos ahora mismo está quitando la educación religiosa de las escuelas y enseñando que ser gay es bueno. Es decir, el mismo gobierno promueve una cosa y proscribe otra. Eso es parte, como le dije, tiene que verlo desde la óptica ya de Dios, no de la óptica religiosa, porque usted hablaba casos de sacerdotes y puede hablar casos de pastores. Nosotros partimos de la óptica de Dios, no la óptica del caso de alguien que proclama algo y enseña otra, porque la sociedad, tanto en lo religioso como en lo político, está llena de eso. Estamos hablando, mirar esos temas desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva de la Biblia, que fue la que tomaron en cuenta. No la tomaron en cuenta Duarte y los trinitarios, no tomaron en cuenta ni la religión protestante ni católica, tomaron en cuenta a Dios y tomaron en cuenta la Biblia. Y por eso hemos tenido tantos años de vida republicana en paz y en armonía. Y eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Para mí este proyecto de ley es innecesario. Hay otras instituciones como educación que sí pueden ayudar a formar un proyecto de ley, unas resoluciones sobre educación sexual en su currículum. Y eso sería muy bueno, siempre obviamente con la participación de todos los sectores que inciden en la educación, porque todos, privados y públicos, incidimos en la educación y tenemos un contexto así. Y de igual manera, tiene la Secretaría de Salud Pública, si quiere proveer la forma de evitar los embarazos, también tienen maneras de hacerlo vía resoluciones y ordenanzas. Yo pienso que esta ley es completa y totalmente innecesaria. ¿Usted cree que en el caso, por ejemplo, de los homosexuales y en cierta forma también en la parte de aborto, qué papel usted le confiere a la presión social, por ejemplo? Es muy difícil para una gente que ya tiene íntimamente un sentido de pertenencia a un grupo, pensar en lo que le sobrevendría, por ejemplo, decir, ya yo no sigo más en esto. ¿Usted cree que la presión social tiene que ver también en que mucha gente siga en eso, quizás dentro de un mundo de hipocresía principalmente? Mire, cuando el presidente introdujo estos causales de la observación del Código Procesal Penal, pidió consultar a algunos de nosotros y él dijo que una encuesta decía como que el 52% de la población estaba a favor de eso. Igual pasa también con los matrimonios de gente del mismo sexo o aceptar a esas personas. Pero eso es un condicionamiento que la misma sociedad y esos organismos de poder nacionales e internacionales están haciendo. O sea, llega un momento que hay un condicionamiento por los medios de comunicación, por las películas, por todo eso, que va creando una sensación como que eso no es malo. Eso no es malo, eso no es malo. Pero vuelvo a decirle, nosotros hemos aceptado la existencia de esas personas sin ningún problema. Trabajan, la compañía, yo viajo con mucha frecuencia, y la compañía de avión donde yo viajo, todo el personal es casi así, personal masculino. Y no hay ningún problema. Y en los trabajos usted lo encuentra. O sea, aquí nunca ha habido problema de discriminación con personas que tengan orientación sexual. Claro. Doctor, nunca lo ha habido. Contéstelo como desde cualquier punto de vista. ¿Es justo que los que estamos vivos debemos de decidir sobre quiénes deben seguir viviendo?
Yo pienso que si hubiese usado ese mismo argumento cuando nuestras madres nos iban a dar a luz, ninguno existiéramos. Ninguno existiéramos. O sea que tenemos no solamente que verlo por la realidad presente y futura, sino verlo en la realidad del pasado. No existiésemos. Muchos de nosotros, yo tengo un buen amigo, abogado, un hombre de prestancia que dijo a mi mamá, porque salió embarazada siendo madre soltera en los años 70, 60, le dijeron que abortara. Y gracias a Dios hay muchas que ella no lo historias de hizo. sabios y de gente importante que tuvieron esa oportunidad, pero no es la mayoría. El tema es que hasta dónde un grupo de abogados o un grupo de legisladores o un grupo de iglesias, hay estados religiosos que tienen como bueno cosas que nosotros tenemos como malo. Por ejemplo, no es difícil asumir las leyes islámicas. Muy difícil. Porque ellos tienen unas normas rarísimas, matrimonio ¿verdad? con niños y cosas así. Matrimonio con niños menores. La pederastía comienza ahí, comprometer personas desde antes de nacer. Si yo tengo una hembra, se va a casar con el varón tuyo. Eso es un absurdo para nosotros. Para ellos es cultura. Y no es todos los países islámicos tampoco. No todos tienen ese mismo enfoque sobre la vida. Por eso yo le digo que esta ley es innecesaria. Esto se puede trabajar a través de las instituciones que ya existen, que están funcionando. Yo dije como broma esta mañana que esa ley y la remodelación de las ruinas de San Francisco, las dos cosas son innecesarias. No, eso trae al debate dos problemas que aquí hay demasiado problema ahora, pastor, para uno aumentar con esos problemas. Pero es una forma de distraer también a la población Pero no estamos manejando con lo que de tenemos. muchas maneras. Y usted dice, siempre ha sido así. Esto es una sociedad, ¿verdad? Siempre ha sido así. Donde hay muchos mecanismos para distraer Igual la que el atención. matrimonio gay viene, usted verá que lo van a someter. Porque ese es un problema. No, si esta no pasa en la forma en que fue redactada, porque esta es la antesala, o sea, esto es abriendo las puertecitas. Es un problema económico. Porque recuérdense que el expresidente Leonel Fernández habló de blindar la Constitución para evitar esas modificaciones alegres. Sí, después que hicieron la de él quiere brindar. No, yo sé, y eso ya es otro tema que lo tratan ustedes y yo lo trato como ciudadano, ¿verdad? Sí. Porque así es. Pero a lo que me llevo es que la ley prohíbe claramente la Constitución el matrimonio de personas de sexo igual. Entonces, si cerramos eso, y mire, usted no va a creer que de esa población homosexual, el 0. no sé cuánto % es que desea casarse. Porque es una población muy promiscua. Yo le digo porque yo en mi consultorio que tenía, en el consultorio que tenía en una institución como terapeuta familiar graduado, y tenía casos, una persona que comienza a los 18 años con la homosexualidad, a los 40 ha tenido una infinidad de parejas, una infinidad increíble de parejas. No hay lealtad porque es algo contra la naturaleza, no la hay, no hay manera. Y aquí tenemos funcionarios públicos conocidos como tales, que ya uno conoce sus historias de jóvenes que nombran en sus ministerios para eso, artistas que nombran a montones de muchachos dentro de sus elenco, solamente con eso, y lo van renovando constantemente, porque son muchachos que lo hacen por dinero. Yo recuerdo el Hotel Hamaca, mi familia viene de mi mamá de Boca Chica, yo recuerdo en el Hotel Hamaca en los años 70, funcionarios importantísimos del gobierno del doctor Balaguer que iban a seducir a muchachos allá en lo que se incluían familias mías, por dinero, que no tenían inclinación de homosexualidad, no la tenían, pero los seducían, los corrompían por dinero. Prostitución homosexual. Ese es el asunto. Entonces, estamos hablando de que vamos a legislar en favor de corrupción. Usted sabe que hay un componente que usted dice que es dinero, y que hay un porcentaje muy pequeño que no le interesa. Hay otro porcentaje que es razones económicas. Mire, cuando una pareja se estabiliza, ese porcentaje pequeño que se estabiliza, cuando llega la partición de bienes y uno de los dos muere, se queda desamparado el otro. Por eso es que quieren el matrimonio. Pero porque hay un problema económico.
es a quien le toque en ese momento. Seguro. Al que Es a quien le toque que en esté ese de momento. pareja en ese momento. No es que, como usted sabe que se ha hecho jurisprudencia con respecto a una pareja de hombre y mujer que tienen 20 años casados y no, digo, juntos, pero no se han casado, unión libre, pues se ha hecho jurisprudencia para aceptar de que sí tienen derecho. Sí. Pero eso no existe ahí. No existe. Bien. Ni va a existir. Pastor José Agüero, nosotros queremos que usted de vez en cuando venga para que nos cuente las novedades de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Estamos dando seguimiento porque en el 14 de julio tuvimos ese encuentro con los senadores de la bancada, de los diputados, perdón, de la bancada del Partido de la Liberación. Fueron muy abiertos a escuchar nuestros planteamientos y gracias a Dios que la mandaron a una comisión de estudio para que nos oyeran a todos y también los partidos el vocero del Partido Reformista y el partido del PRD, ellos se pronunciaron en favor de que están en contra de los postulados de esta ley y nos pidieron ellos mismos que por favor le diéramos seguimiento a todo esto. Bien, profesor Agüero, muchas gracias y a ustedes que estamos en Coral, los invitamos a ver la repetición de este programa esta noche por Coral 8:39.